Buenas tardes, estamos en el segundo encuentro que nos presenta Mayra Gross, su trabajo de investigación doctoral. Tuvimos el primer encuentro en junio y hoy, bueno, finaliza su presentación sobre esta temática. Te escuchamos, Mayra. Bueno, muchas gracias. ¿Se ve bien el PowerPoint? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, como verán, tenía intención de hacer una breve recapitulación, sobre todo porque pasó bastante tiempo entre un encuentro y el otro y quizás haya alguien que se esté sumando recién ahora. En la vez anterior, en el encuentro anterior, habíamos estado charlando un poco sobre una obra escrita en 1597 por quien fue en su momento eh, coronado primero por el trono de Escocia, James VI de Escocia, y luego por el trono de Inglaterra. Una obra que tiene en principio intención de ser un diálogo, pero que puede ser también entendido como un tratado demonológico filosófico, justamente porque trabaja la temática de la brujería y la demonología en particular. Y en ese momento, en el encuentro anterior, yo les había contado un poco cuál era la historia de este tratado. Voy a tratar de resumirlo rápidamente y que se entienda al mismo tiempo, veremos cómo sale. Si no se entiende algo, me frenan y me preguntan, no hay problema por eso. Este texto, este tratado, es escrito en 1597, como les decía recién, por James I de Inglaterra, luego de unos altercados marítimos que sufre en Oslo, en un viaje prenupcial en el que viaja con su prometida, la princesa de Dinamarca, hacia Londres. En esta serie de altercados, la nave que los conducía hacia Londres casi se hunde y el rey, en ese momento heredero, todavía no había sido coronado, teme que haya sido producto de algún tipo de acto de brujería en su contra. No tenía menores dudas sobre quiénes podían ser, había gente involucrada en la realeza que claramente no querían su coronación, entonces le atribuye estos incidentes, se los atribuye justamente a un acto de brujería. Cuando arriba en Escocia, luego de los altercados, comienza a realizar una especie de, vamos a decirle, persecución, lisa y llanamente, entre ciertas personas que él consideraba podían estar involucradas en este problema. Finalmente se detectan en los alrededores de Edimburgo un total de 13 personas que dicen haber estado involucradas en estos actos de brujería. Son enjuiciadas en diciembre de 1590 y en enero de 1591. Todas ellas fueron ejecutadas y este proceso judicial se denominó como los juicios de Norberwick, que terminaron finalmente en febrero de 1591. Posteriormente a los juicios se publica un panfleto que tenía la intención de contar un poco cuáles eran las novedades, las noticias de Escocia en ese momento y que se iban, de alguna manera, difundía cierta información en la ciudad de Londres sobre qué había estado pasando en ese momento en Escocia. En este panfleto específicamente se detalla uno de los procesos judiciales en contra de una de las personas que habían sido acusadas, que es el catedrático o el doctor John Fiam, que era un especialista en lengua griega y en latín. Como veremos un poquito más adelante, y sobre todo teniendo en cuenta este resumen que estamos haciendo, las acusaciones por brujería no se dirimen entre géneros en este caso, ni tampoco en clases sociales, ni tampoco en el tipo de conocimiento que podía llegar a tener una persona. Sobre todo porque lo que tenemos que tener presente es que una de las cosas que habíamos mencionado en el encuentro anterior, cuando habíamos trabajado sobre el primer libro de esta obra de James, es que particularmente él divide la magia o la brujería en dos tipos. Uno de ellos estaba referido a un tipo de magia más excelsa, si le queremos decir de esa manera, a la que solo podían acceder aquellos que tenían un cierto conocimiento de ciertas filosofías y de ciertas sabidurías antiguas, que en este caso claramente eran casi siempre y en su mayoría varones, porque eran los que tenían el acceso en ese momento a este tipo de conocimiento. Y por otro lado,
nos encontramos con otro tipo de magia que es más bien una especie de magia práctica, una especie de obrar práctico, que es denominado por James como brujería. En este caso, en el caso de esta magia en particular, quienes estaban más asociadas a este tipo de prácticas eran justamente las denominadas brujas, las mujeres, que en realidad, dice James, no son más que un instrumento del maligno, como le dice él, para llevar a cabo sus fines. Entonces tenemos que tener presente que esta división es importante porque de alguna manera anula una distinción que se venía, digamos, que se puede traer a colación y que estaba muy presente en la época del Renacimiento, que es esta distinción entre la magia natural y la magia sobrenatural. En el caso de James, James anula esta distinción entre magia natural y magia sobrenatural, y ambas son consideradas como demoníacas. Entonces, en este caso, todo aquel que estuviera involucrado con algún tipo de práctica pagana, espiritual, ajena al culto católico, al culto cristiano, era considerada un tipo de práctica absolutamente condenable para James. Perdón si estoy yendo un poco rápido, esto es más o menos una recapitulación de lo que habíamos estado viendo en nuestro primer encuentro. Otra cuestión a tener en cuenta y que es importante para poder entender, en parte también, el desarrollo de los últimos 2 libros de este tratado, es que en el caso de James, él junto a un panel de eruditos, comienza a elaborar una nueva edición de la Biblia, que hasta ese momento se utilizaba una que, digamos, en el encuentro anterior yo había contado un poco cuál había sido todo el recorrido y el desarrollo de las distintas traducciones que se usan en ese momento de la Biblia. En este caso, James quiere reemplazar la que se llamaba Vulgata Latina por una nueva, que es la edición que él va a proponer, con ciertas adiciones, que no son menores y que terminan resonando con respecto a los temas que él va a trabajar en la última parte de este tratado. En principio, ¿qué es lo más importante de esta nueva edición de la Biblia? Que James adhiere, o mejor dicho, hace una correlación entre uno de los pasajes del Éxodo y asume, vamos a decirlo así, la traducción de ese pasaje cuando incluye la categoría de bruja, en términos filosóficos, ¿sí? Es un concepto que hasta ese momento no estaba incluido en la Biblia y que recién se toma en consideración estrictamente el concepto witch en inglés en esta nueva traducción de James. Y es importante porque de alguna manera él va a justificar la presencia de la brujería y de las brujas y su existencia, por supuesto, desde la lectura de la Biblia. Claramente desde la Biblia que él propone como una nueva traducción. Entonces termina siendo como una especie de círculo argumental en el que él se cita a sí mismo para argumentar justamente, digo a sí mismo, a la traducción de la Biblia que él propone, para poder fundamentar justamente que en la Biblia, que en las Santas Escrituras aparecen mencionadas las brujas. Entonces, en este contexto, habíamos hablado un poquito de que en el primer libro de este tratado se trabaja entonces, en principio, sobre la existencia de la magia y después cuáles son los distintos tipos de magia que existen y quiénes las practican. Como les mencionaba recién, nos encontramos con que la magia, tanto la natural como la sobrenatural, ambas son demoníacas para James, y existen 2 tipos de practicantes, las brujas y los magos o nigromantes. De eso habíamos estado hablando un poquito la vez pasada. En este caso, a ver si puedo cambiar, ustedes me dicen si se ve. ¿Sí? ¿Va cambiando? Perfecto. Sí, sí. En este caso, entonces, vamos a charlar un poquito sobre los próximos 2 libros del tratado. En el caso del libro 2, particularmente, guárdenme que me voy a mis notas, nos encontramos con un libro que va a describir de alguna manera los fundamentos de la hechicería y la brujería en particular.
Ya habíamos hablado en el libro 1 de la magia, en el caso del libro 2, James se va a enfocar específicamente en la hechicería y la brujería. Es decir, ya no en este tipo de magia más relacionada con los hombres de letras, que eran aquellos que tenían acceso a este tipo de magia, más demonológica, vamos a decirle, y ahora se va a enfocar en la cuestión de la brujería y la hechicería, es decir, un tipo de práctica mágica, herética, pero que es simplemente para James una herramienta del maligno para acceder a sus fines. No la considera extremadamente peligrosa, pero sí considera que es absolutamente condenable. Entonces, en el primer capítulo nos encontramos con 3 objeciones. No sé si esto lo mencioné, pero el tratado está escrito en forma de diálogo y tenemos 2 interlocutores. Tenemos a Filomates, que es el que va a hacer las preguntas, que es el que va a conducir de alguna manera hacia dónde se dirige el diálogo, y lo tenemos a Epistemón, que de alguna manera es el alter ego de James, quien va respondiendo todas estas dudas y va siendo un poco de protagonista en el diálogo, explicando las características de cada una de estas categorías. Entonces, el capítulo 1 del libro 2 se inaugura con 3 objeciones importantes sobre la existencia de la brujería. Filomates dice que en la Biblia en particular, donde se habla de las artes mágicas, se hace mención de la nigromancia y los magos, pero no de las brujas, le dice a James. En ningún lugar de la Biblia encuentro yo una referencia a la brujería y específicamente a las brujas. La segunda objeción le plantea que la brujería podría ser en realidad un producto del mal melancólico. No me voy a meter tanto con la cuestión de la melancolía, pero es un tópico que está muy presente en el Renacimiento y posteriormente. Es esta idea de que sobre todo los hombres de letras tienden a descuidar el cuerpo, y en este caso se produce una especie de aumento de la bilis negra, que es uno de los humores, los lleva de alguna manera hacia la manía, hacia una especie de locura. Entonces, lo que le plantea Filomates a Epistemón en este momento es, bueno, quizás la brujería no es en realidad, no está relacionada con la demonología, sino que es estrictamente el mal melancólico. Y la tercera objeción le dice que, bueno, que entonces, ¿cómo es posible que existan las brujas con semejantes poderes? Porque si así fuese, no quedaría ninguna persona viva en la tierra. Entonces Epistemón procede a responder a estas objeciones de la siguiente manera. Frente a la objeción de que en la Biblia no se habla de las brujas, Epistemón responde que según la traducción de la Biblia de 1604 de James, sí se habla de las brujas. Estrictamente en un pasaje del Éxodo se incluye la palabra witch. Le dice, pero si esto aún no te convence, si esto aún no es suficiente, se da cuenta de la fragilidad de su argumento, sostiene que la pitonisa, que es mencionada específicamente en Hechos 16, tiene que ser mencionada y considerada como una bruja, ya que cuando en el caso de esta pitonisa es poseída y empieza a narrar sucesos del futuro en este pasaje, lo que dice James es que cuando esta pitonisa es poseída, en tanto no se opone a la posesión, responde al llamado de su maestro, tal y como hacen las brujas. Entonces, de este modo, le dice, te estoy brindando al menos 2 ejemplos de en donde podemos encontrar en las Santas Escrituras pruebas de que las brujas existen. Sobre la segunda objeción, Filomates le planteaba esta cuestión del mal melancólico, si quizás la brujería no estaría relacionada con la melancolía, y James responde simplemente que los síntomas de la melancolía son muy diferentes a los de la brujería, porque en general la melancolía la sufren los hombres de letras, que cumplen además con la peculiaridad de querer estar solos la mayor parte del tiempo. Habla bastante extendidamente sobre la necesidad de la soledad que tienen las personas que se ven afectadas por el mal de la melancolía, y dice que eso no ocurre con la mayoría de las personas que practican la brujería, y da una serie de ejemplos de cómo uno se distancia del otro, y termina argumentando que en realidad la brujería sí está relacionada con la demonología,
y no finalmente con el mal melancólico. Luego voy a hacer una pequeña intervención que me parece un poco graciosa también sobre el tratado, porque James asocia en todo caso la melancolía con lo que en ese momento se consideraba como el mal del licántropo o del hombre lobo. Entonces, después vamos a charlar un poquito más sobre eso, pero en principio no relaciona la melancolía con la brujería. Y sobre la tercera objeción, sobre si las brujas podrían terminar con la humanidad de alguna manera, dice que no, porque las brujas de alguna manera responden a las fuerzas de su maestro. Y en este caso, él considera que el maligno no es tan poderoso como Dios, entonces Dios jamás permitiría que el mundo sucumbiese en manos de las brujas y del diablo. Pero finalmente, al margen de que le responde y que le da como una serie de argumentos a cada una de estas objeciones, dice que en realidad la prueba final de que existen las brujas y que existe la brujería es la experiencia diaria que sufren hombres y mujeres de su tierra, de su tiempo, frente a estos actos de brujería, que aparentemente reportan alrededor de 5 o 6 casos de brujería en cada pueblo. Él da como un porcentaje que no se entiende muy bien, pero es más o menos una cifra bastante alta, o él la considera una cifra bastante alta de denuncias sobre casos de brujería. Entonces, creo que acá me había faltado algo en el PowerPoint, pero bueno, lo agregué en la exposición. Entonces, finalmente, en el capítulo 1, luego de responder estas objeciones, avanza sobre esta idea de que, bueno, debemos considerar que existen numerosos casos de brujería diarios, y esto es importante tenerlo en cuenta porque más adelante explicará por qué en este momento, en particular, justo en su reinado, se están produciendo cada vez más cantidad de casos de brujería. Luego, avanzo un poco más, en el capítulo 2 se trabaja sobre la etimología y el significado de la palabra hechicería. Sorcery, en este caso, es el concepto que se usa en el original en inglés. Y además va a trabajar sobre el primer encuentro y aprendizaje de aquellos que se entregan a sí mismos hacia la brujería, que es en inglés craft para James. Bueno, en principio, el capítulo inicia con James hablando sobre la etimología de la palabra sorcery, la asocia a una palabra latina que es sortarius, y explica que es aquella persona, esta palabra está asociada a aquella persona que encanta demasiado, dice James. Y simplemente, y a mí me parece en este caso muy gracioso el salto argumentativo que realiza, dice que simplemente la palabra witchcraft es la palabra inglesa que se utilizó para mencionar esta palabra latina. Evidentemente había muchos problemas para poder acceder a la etimología de esta palabra en ese momento, entonces simplemente entiende que la palabra sorcery deviene de la palabra sortiarius en latín y asocia esta palabra, aquel que encanta, a la palabra inglesa witchcraft. Esto claramente es un error y la palabra sajona witch en realidad, si vamos a ser sinceros, presenta ciertas dificultades en su etimología. En el sajón antiguo, la palabra Wicca definía al brujo y la palabra Wicke definía a la bruja, y según el diccionario de Webster, estos términos podrían provenir de la raíz indoeuropea wake, que significa de extrema violencia. Les doy el dato para que podamos entender en realidad que la asociación que hace James entre una palabra y la otra no tiene verdaderamente un asidero, pero bueno, es comprensible también que haya cometido ese error. Después otro autor, Skate, propone que el concepto Wicca proviene de la corrupción de la palabra sajona Witga, que significa profeta, hechicero o pitonisa, y Witga a su vez proviene del verbo witan, que significa ver, y de otro verbo que se escribe de la misma manera pero sin un acento, que significa conocer. En ese caso, dice
el traductor de la obra, el editor de la obra, que si Skate está en lo cierto, la palabra witch en este caso significaría alguien que es sabio, en todo caso, y que la brujería es el acto de esa sabiduría. Entonces, hago este paréntesis porque hay una gran objeción a este pasaje del editor y de ciertos estudiosos sobre este tema, sobre esta relación que hace James entre estos términos que claramente están errados. Pero bueno, ¿qué significa para James esta asociación? Quiere decir de alguna manera que estas artes están relacionadas con ese conocimiento que está ligado al encantar. Y ese encantamiento, ese encantar, está relacionado específicamente con aquello que les es dado a estas personas en el momento del pacto con el maligno. ¿Por qué? Porque en principio, como habíamos hablado la vez pasada, para que la bruja se vuelva bruja debe tener un encuentro primero con el mal, debe tener primero un encuentro con el maligno. No sé si recuerdan que yo les había contado que en ese primer encuentro el maligno le otorga una marca, produce una marca en el cuerpo de la persona que se entrega hacia estas artes, una marca que en general pasa bastante desapercibida, pero que en un juicio real por brujería, si es buscada y se encuentra, era una prueba válida para una condena. A partir de esta marca, el diablo en este caso imprimiría una serie de poderes en el cuerpo de la bruja y en su espíritu. Y estas artes, la brujería en sí, están relacionadas con cualquier tipo de predicción del futuro, medicinas naturales, está relacionada con la nigromancia, está relacionada con los encantamientos sobre otros. Algunas de estas artes son compartidas también con los nigromantes. Recordemos que había una distinción, pero ambas prácticas eran condenables. Entonces, finalmente James avanza un poco más en este capítulo y entiende que tiene que hacer una explicación de quiénes son aquellos que pueden de alguna manera ejercer este tipo de prácticas. Y James no hace distinción alguna con respecto, como les decía antes, al género, no hace distinción alguna con respecto a la edad, y lo que es más interesante, no hace una distinción al respecto de las clases sociales. Una persona que está en la pobreza probablemente va a querer acceder a este tipo de pacto, digamos, para poder acceder a la promesa de la riqueza que le propone el maligno en este caso como parte del pacto, como parte del trato. Y aquel que es rico, dice James, termina cayendo en la tentación de acercarse a estas prácticas en general por revancha o por necesidad de venganza frente a sus contemporáneos. Entonces, le pregunta Filomates a Epistemón cómo se acerca finalmente el diablo a las personas, cómo es el encuentro, le pregunta, lo persuade para que le explique. Finalmente, Epistemón lo que le explica es que en este encuentro no solo hay una persuasión por parte del maligno, sino que además obliga a las personas a renunciar al bautismo cristiano, que es, digamos, como el primer pecado que cometen estas personas y por el cual ya automáticamente son dignas de ejecución, dice James. Y es en este momento, como les decía recién, cuando se produce la marca en el cuerpo. Lo que sostiene James es que la marca que genera el diablo en el cuerpo de las personas no solo es visible, sino que además es muy dolorosa. Entonces, una persona que es llevada a un juicio y le es encontrada esta marca, va a responder con mucho dolor a cualquier tipo de intervención que se haga sobre esa zona de la piel. James es muy específico en estas cosas, detalla muy bien el procedimiento que hay que llevar a cabo en los juicios para detectar específicamente un caso por brujería. En el segundo encuentro, cuando finalmente el maligno vuelve a visitar a la persona con la que hizo su trato,
lo que le demuestra es que él puede hacer desaparecer el dolor que le generaba la marca y hacerle entender a la persona que se está acercando a él que él tiene el poder sobre ella, el dominio sobre su salud, es decir, sobre ejercerle algún tipo de dolor o ejercerle algún tipo de alivio. Y en el tercer encuentro y último, les enseña finalmente a las brujas cómo obtener por medio de la magia sus deseos. Es allí, en el tercer encuentro en general, en el Sabbath específicamente, como lo menciona James, donde se produce este pasaje, donde se produce esta transmisión de conocimiento entre el maligno y las brujas. ¿Se va entendiendo por ahora? ¿Sí? Capaz voy muy rápido. Sí, no, te seguimos bien, va, creo. Espero que sí, cualquier cosa me consultan. Bueno, Disculpa, sí, yo no estuve en la primera sesión. sí, La marca que deja el diablo en el cuerpo, sí. ¿cómo es esa marca? No, eso no entendí. Es decir, en el primer encuentro, son 3 encuentros, los que tiene que tener la bruja o el mago en este caso, para poder pactar efectivamente, para poder hacer real el encuentro con el maligno. En este primer encuentro, él lo que produce en el cuerpo, literalmente quiero decir, es una marca. James da toda una explicación de cómo la marca se produce a través de un pinchazo de una de las pezuñas del diablo, eh, que deja como una especie de marca, como si estuviese impresa en calor. No sé bien el nombre de esta herramienta, en general se usa en zonas agrarias para marcar a los animales. Es muy parecido a eso, y en general es pequeña y está oculta en alguna parte del cuerpo donde no es visible hacia los demás. Pero es como ¿cómo decirte? Es como, no sé, como, mm, La es forma como, no lo determina, no lo detalla, no lo explica. Habla de una marca simplemente. claro, pero es una figura, eh, No lo detalla, no lo ejemplifica, digamos. y no es visible a los demás. Sí, es visible a los demás, pero están ubicadas en ciertas partes del cuerpo que obviamente, digo, por la ropa, por los atuendos que se usaban en ese momento, no era visible para la gente, digamos, que te rodeaba. O sea, Claro, tenemos que entender que durante los juicios, para poder identificar estas marcas, se producía un momento de, bueno, vamos a decirlo en estos términos, de humillación hacia las mujeres porque debían desnudarlas frente al estrado y al pueblo, obviamente, que presenciaba los juicios para poder ubicar la existencia de esta marca finalmente. En general, lo que identificaban como la marca del diablo eran lunares, claro, que quizás, lunares. que quizás presentaban alguna irregularidad o algún tamaño, no sé, prominente. Eso era lo que en general se consideraba como la marca del diablo. Una cicatriz también podía ser. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Em, entonces, luego de estos 3 encuentros, se termina de consumar el pacto con el diablo, entre el diablo y las brujas. Recordemos que con los magos era distinto, porque los magos se acercaban al diablo por una cuestión de, eh, que en general los magos eran filósofos también, se acercaban por una cuestión de curiosidad, se acercaban porque conocían ciertos símbolos y porque trazaban los círculos, en los que se encontraban a salvo ante la presencia del maligno, pero bueno, terminaban pecando por arrogancia y caían en las trampas del diablo, como decía James. Pero en el caso de las brujas se producen estos encuentros. El más importante es el tercero, justamente, porque es en este encuentro cuando le enseña a las brujas las artes mágicas, justamente, eh, las diversas maneras de poder conseguir sus deseos y, de algún modo,
tener algún tipo de inferencia en el mundo y en la comunidad en la que se encontraban. Más adelante, en el capítulo 3, sobre lo que exhorta Filomates Epistemón es justamente sobre las acciones de las brujas y un poco cómo impactan en ellas y en la sociedad. Y Epistemón lo que sostiene es que las brujas accionan a favor de sí mismas o en contra de otros, básicamente. Lo que diferencia, en este caso, dice Epistemón, algunos hechos mágicos que son muy parecidos de las liturgias paganas o de las brujas con respecto a las liturgias cristianas, como por ejemplo el bautismo, es justamente la distancia entre uno y otro respecto de la pureza, porque recordemos siempre que James lo que va a sostener es que todas las ceremonias que podían llevar adelante las brujas son de alguna manera una perversión, una corrupción de las liturgias cristianas. Entonces esto es básicamente lo que distingue uno de otro. Estos son los temas que se trabajan en el capítulo 3. Voy a tratar de avanzar un poquito porque finalmente en los próximos capítulos va a trabajar sobre las características de las brujas un poco más a fondo, pero no detalla nada demasiado importante como para que nos detengamos en eso. Así que voy a avanzar en el PowerPoint y me voy a detener específicamente en el capítulo 5, que este sí es importante, porque aquí James determina una serie de argumentos por los cuales no solo se tiene que efectivizar, sino que se tiene que hacer masiva la persecución y la cacería de las brujas. Aquí ya nos encontramos en presencia de argumentos, no solo filosóficos, sino políticos, que van a fundamentar específicamente la cacería de brujas en el territorio escocés, en este caso, y que nos va, de alguna manera, a permitir, nos va a conducir, nos va a llevar a poder hacer una reconstrucción finalmente de los fundamentos conceptuales por medio de los cuales él recurre a la categoría de bruja en este caso. Entonces, en el capítulo 5 se trabaja un tema que ya había sido mencionado antes, pero que se explicita con mayor claridad, que es el hecho de por qué hay más mujeres brujas que brujos. Recuerdan que yo les había comentado en el primer encuentro que para James el porcentaje es que cada 20 brujas hay un brujo varón o un mago varón. Y James un poco explicita estas razones, y Epistemón da dos motivos por los cuales hay más brujas que brujos. En principio recurre al mismo argumento que había mencionado antes, que es el argumento demonológico. Las mujeres son más débiles que los hombres en cuerpo y en espíritu, por lo tanto son más propensas a recibir las influencias del mal en este caso. Por eso existen en porcentaje más brujas que brujos. Pero además, después, en este caso, en este pasaje, alude a la Biblia y sostiene que en general las mujeres son las favoritas del diablo en este caso, desde su encuentro con Eva. Entonces, ese encuentro que tuvo en el Edén, en principio, en el momento en que Eva comete, digamos, el pecado de comer la manzana, el diablo desde ese momento tiene una especial preferencia por el género femenino, dice James. Entonces claramente están todas condenadas a que en algún momento se va a presentar ante ustedes, excepto que sean buenas samaritanas. Otra cuestión importante que define también y que a mí me parece fundamental, porque hay digamos, una distinción entre el conocimiento propio que podían tener estas mujeres. James dice que las pociones específicamente, y está hablando de los ungüentos y de, digamos, las distintas medicinas naturales que podían usar las mujeres para sanar dolencias comunes, son específicamente producto del conocimiento de las brujas que tenían sobre la naturaleza. Este tipo de conocimiento no es enseñado por el diablo, dice James. A mí esto me parece súper importante porque estamos haciendo, en este caso, un reconocimiento sobre este conocimiento, valga, digamos, la cacofonía de esa frase. O sea, se reconoce de alguna manera que el conocimiento de
las propiedades medicinales y de ciertas propiedades de la naturaleza son de estas mujeres. No fue dado por ninguna entidad de ningún tipo. Por eso me parecía importante traerlo a colación. Entonces, finalmente, en este capítulo, avanzo un poco más en la argumentación. Filomates cuestiona, bueno, entonces, sabemos que las brujas existen, sabemos que encantan a favor de ellas mismas y que encantan a otros en su contra por diversos motivos. Sabemos por qué hay más mujeres brujas que brujos. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer las brujas en contra de otros? Le pregunta Filomates a Epistemón. Bueno, Epistemón da toda una lista de cosas, de acciones que pueden hacer estas mujeres en contra de las personas. Pueden hacer que hombres y mujeres se amen u odien entre ellos. Pueden embrujar y tomar la vida de hombres y mujeres. Pueden elevar tormentas o tempestades en el océano o en la tierra. Recordemos los altercados que él había sufrido en su viaje a Londres. No es coincidencia que esté mencionando esto. Pueden hacer que la gente se vuelva frenética o maníaca. Pueden hacer que los espíritus atormenten personas, lugares, y pueden hacer que estos los posean y al mismo tiempo esas personas se vuelvan demoníacas. Después de toda esta argumentación y de todas estas cosas terribles que menciona James que pueden hacer estas mujeres, Filomates se empieza como a desesperar un poco y le dice, pero ¿por qué Dios permite esto? Es decir, ¿es Dios el que lo permite? Y si lo permite, ¿por qué? Y James le responde que sí, que en principio las acciones de las brujas y todo tipo de accionar que tenga que ver con el mal, con la malignidad, está permitido, está de alguna manera avalado por Dios. A mí esto me parece interesante porque es un argumento que nos permite de alguna manera entender en qué sentidos James, no siendo filósofo, nos propone conocer a Dios. ¿Por qué? Le termina respondiendo a Filomates, ¿por qué Dios lo permite? En principio es una forma de castigo, le dice. Y este castigo está asignado para 3 tipos de personas. Los débiles que son pecadores, los creyentes pero que están dormidos, y finalmente sus mejores devotos que deben probar su fe. Entonces, esta serie de personas, sea por distintas razones, son los más... son las personas que están más expuestas a sufrir actos de brujería. Como les decía recién, puede ser, según James, porque es de alguna manera una forma de castigo de parte de Dios, o simplemente porque le place. Esa es la respuesta que le da a Filomates. Bueno, finalmente le pregunta, ¿y cómo se libera aquel que es embrujado? ¿Cómo se libera del acto de la bruja? Y esto me parece fundamental. Este capítulo es uno de los más importantes y es en este momento, es casi al final del capítulo, donde James dice que la única manera de cortar el acto mágico por sobre una persona es, y lo dice en estos términos, sacrificando a la bruja a Dios. Y entregándose al mismo tiempo a una plegaria infinita para que Dios libere a esta persona en cuestión de la brujería que se le ha hecho. ¿Por qué me parece importante? Porque es en este momento en el que James dice estrictamente y firmemente hay que erradicar a estas mujeres. Ya venía diciendo que había que enjuiciarlas, pero en este momento, cuando utiliza esta idea del sacrificio, Filomates va a preguntar finalmente, bueno, ¿cuáles son los modos entonces por los cuales hay que sacrificar a estas mujeres? ¿Qué es lo que hay que hacer con estas mujeres? Si las conocemos, si tenemos algún tipo de contacto con ellas. Me voy a adelantar un poco, pero James termina diciendo que no importa qué edad, de dónde vengan, no importa si son jóvenes, no importa, no hay ningún tipo de excepción. Cualquier persona que esté relacionada a un acto de brujería, que lo cometa o que esté al tanto de él, es condenada. Es posible su condena. Y en general no hay manera de que se liberen de ella. Después vamos a ver más adelante por qué.
Pero en principio en este primer momento, es en este primer lugar donde James es tan firme respecto de su convicción hacia la persecución de estas mujeres. En el capítulo 6 se continúa hablando sobre la misma temática y Filomates le consulta quiénes entonces se animarían a denunciar a estas mujeres y si significan tanto peligro. Es decir, ¿quién se animaría a generar una denuncia o a denunciar a alguien si de pronto son estas mujeres las que tienen tanto poder? Y James responde, y esto también es sumamente importante, que cuanto más agresiva sea la búsqueda, cacería, vamos a ponerlo en los términos en los que en realidad fueron, cuanto más agresiva es la búsqueda de las brujas, más protegido está el acusador contra la brujería, ya que lo protege Dios. Entonces, James insiste, Epistemón insiste, en que aquel que tenga algún tipo de conocimiento de un acto de brujería no debe temer en llevar a esta persona al estrado, no debe tener piedad de esta persona, justamente porque es la única manera de ser inmune, de algún modo, a la brujería que esta persona podría llegar a realizarle. Y ahí finalmente Filomates le dice, bueno, perfecto, pero ¿y qué pasa con el magistrado, que en este caso es como el juez? Y James dice que si es un juez perezoso, entonces Dios lo va a castigar permitiéndole a la bruja embrujarlo, y que si por el contrario es diligente, Dios lo protegerá para que nadie le haga mal alguno. Luego sigue avanzando un poco más sobre la cuestión de si finalmente luego de ser detenidas pueden infligir algún tipo de daño. Y qué tipo de contacto pueden llegar a tener las brujas una vez aprisionadas con el diablo y demás. Detalles que me parece que no hacen en este caso a la cuestión, y que son fácilmente identificables en el texto si quisieran buscarlas. Luego, en el capítulo 7, que es el último de este libro, se habla un poco sobre los modos según los cuales el diablo se materializa en la tierra, y me parece interesante charlar un poco sobre esto, así muy cortito, porque lo que propone James en este caso, y es un golpe, digamos, a la fe católica, y reafirma su creencia en la fe protestante, él menciona que durante la era o la época en la que Inglaterra estaba dominada por la fe católica, que es justamente el momento en el que reina su madre, que luego había sido ejecutada, no sé si recuerdan que habíamos hablado un poco de esto en el primer encuentro, la tierra estaba poblada por brujas, justamente porque las personas pecaban de ignorantes perteneciendo a la fe católica, y Dios los castigaba de esta manera, ¿no? Reproduciendo cada vez más a las brujas como si fueran, y lo dicen estos términos, una plaga. Para James, las brujas, el fenómeno de las brujas, representan de alguna manera, a la buena manera bíblica, un tipo de plaga. Y finalmente Filomates le consulta, bueno, pero en nuestro momento, en esta era, también estamos plagados, estamos rodeados de brujas. ¿Cuál es el motivo entonces ahora por el cual Dios nos castiga si ya estamos dentro de la fe que es correcta, es decir, la fe protestante en este caso? Y lo que le responde James es que en ese momento Dios los castiga por escépticos, por la cantidad de personas, de filósofos en este caso, que entienden que nada de lo que tiene que ver con la brujería verdaderamente existe. Entonces, el pecado antes era por ignorancia, el pecado ahora está relacionado con el escepticismo. Y finalmente dice que bueno, que Filomates termina diciéndole, entiendo perfectamente lo que me propones, pero la realidad es que hay mucha gente que niega finalmente la existencia de estos espíritus malignos que tienen contacto con las brujas y que acechan a las personas. Estamos hablando específicamente de la cuestión demonológica, y lo que dice James es que eso también es un pecado, porque negar
el mal y negar al maligno es negar de alguna manera a Dios. Y esto a mí me parece interesante, no es algo en lo que yo me detuve digamos, para que lo charlemos en profundidad, pero sí me parece interesante mencionarlo, que es esta idea de que James sostiene que a Dios se lo conoce por oposición al mal. Es todo lo contrario, es todo lo excelso que no es el maligno en este caso. Una concepción bastante interesante y que, digo, en términos filosóficos podría discutirse desde muchos puntos de vista. Pero que bueno, como les decía recién, lo traigo a colación para que si alguien tiene ganas de sumarse a estos estudios, es un punto bastante interesante para investigar en términos filosóficos. Finalmente, cierra este capítulo con esta cuestión de la ignorancia y avanza hacia el libro 3, que es finalmente, digamos, donde se va a centrar en describir específicamente los tipos de espíritus que existen, que atormentan a hombres y mujeres, y bueno, y la conclusión final del diálogo, dice Epistemón. Entonces, para hacerlo medianamente rápido, Y Mayra, yo te iba a decir, se va 50 minutos, pero eso más que nada por vos, para que no se te haga tan tarde, me da cosa. No, tranqui, no, estamos bien todavía tengo tiempo. Pero bueno, sí, me gustaría resumir un poco los siguientes 3 capítulos y contarles que en el primer capítulo James habla sobre los tipos de espíritus que existen y que de alguna manera están al servicio de las brujas y al servicio del mal. No son las mismas entidades que las brujas, sino que de algún modo son como una extensión de la malignidad. En el capítulo 1 entonces se hace esta distinción. Existen 4 tipos, como les decía recién. Los primeros son aquellos espíritus, dice James, que suelen acechar lugares solitarios, en general casas o cuevas o bosques, sitios donde en general la gente no abunda. En el segundo capítulo se habla, perdón, el segundo tipo son los espíritus que acechan a las personas. Es decir, que las siguen, que las atormentan. Desde afuera son como una especie de entidad que persiguen a estas personas que quizás no son grandes creyentes, que, como decía hace un rato, quizás son sus más devotos samaritanos, pero Dios quiere ponerlos a prueba. El tercer tipo de espíritus son, incluso este es el tipo de espíritu más agresivo quizás de los 4, porque son los espíritus que directamente poseen a las personas. Hay una distinción entre aquellos que acechan y aquellos que poseen. Es distinto. La posesión para James ya es un momento en el cual la persona requiere algún tipo de asistencia religiosa cristiana, porque no hay manera de salir de esta situación si no es por medio de la fe. Y por último, el cuarto tipo son las denominadas fairies, lo que comúnmente conocemos hoy en día como las hadas, los elementales y demás, que son, digo, muy propios del folclore de Escocia, de Inglaterra. Con respecto a los espíritus que acechan en los lugares, lo digo así brevemente, muy rápidamente. James los denomina como lémures, lo deben haber leído quizás en algún tipo de literatura, los lémures suelen en realidad estar asociados a un tipo de demonio específico. En este caso James los asocia a estos espíritus que acechan a estos lugares, que en general son lugares muy solitarios y demás. No son peligrosos en tanto y en cuanto nadie se les acerque. Luego, los espíritus que acechan a las personas, de la misma manera que pueden ser invocados por el maligno para perseguir a alguien, pueden ser convocados por las brujas también, lo cual ahí hay una relación entre la invocación con estos espíritus que a mí me parece interesante, porque incluso en un momento Filomates le dice a Epistemón, bueno, pero pareciera ser que
cada vez que Dios se enoja con alguien, porque quizás no es un buen devoto, no es una persona que rece mucho, o etcétera, el diablo hace el trabajo sucio, digamos, por Dios, que o sea, no termina muy bien de entender qué es lo que pasa, y Epistemón le termina respondiendo que en verdad al diablo en este caso le conviene, porque su objetivo final, o su motivación final, digamos, es la obtención en cuerpo y alma de esa víctima. Entonces, no es como si hiciese un trabajo sucio, sino que simplemente o verdaderamente desea como fin último el control sobre ese individuo, sobre su cuerpo y sobre su alma. Luego, los espíritus que poseen a las personas, que como les decía recién, son quizás los más agresivos, Epistemón hace toda una identificación con nombres, habla de súcubos, habla de íncubos, más de estos nombres los deben haber escuchado nombrar en algún momento. Lo que sí sostiene es que este tipo de posesión solo ocurre a las peores y a las peores personas, a los que han cometido los peores pecados. Esto no le ocurre a cualquier persona, no es un castigo que Dios va a permitir que le ocurra a cualquiera. Y finalmente le pregunta Filomates en este caso, ¿por qué existen rumores de que aquellos que están relacionados a la fe católica, como el Papa, por ejemplo, suelen decirse que son los que pueden expulsar a estos demonios? James, para reafirmar su fe protestante, finalmente lo que dice es que los pueden expulsar de manera temporal por medio de las plegarias. Que todo aquel que tenga un mínimo conocimiento de una plegaria puede sanar, subsanar temporalmente sobre este mal. Avanzo un poquito más sobre el capítulo 4 del libro 3. James se ocupa de hablar sobre estas fairies, como les decía recién, que son los elementales, las hadas, muy propios del folclore inglés. Dice simplemente que en realidad no son tales, que en realidad no existen, que son otro truco del diablo, y que en general son lo que se conoce también en el folclore más relacionado con la brujería como los familiares, es decir, son espíritus que sirven específicamente a las brujas y al linaje de brujas de una familia en particular, pero que no son espíritus relacionados con la naturaleza, sino que son un truco más del maligno para atraer a las personas, porque en general, dice, suelen presentarse como seres amigables, o incluso como personas cercanas a nosotros que han fallecido recientemente. Entonces uno confía y finalmente caen las trampas del maligno. Luego, avanzo sobre los últimos 2 capítulos del libro 3, y aquí hay un salto en la narración, porque en el capítulo 4 cerramos con esta cuestión de las fairies, y en el capítulo 5 y en el capítulo 6 directamente James se encarga de hablar qué castigo merecen las brujas y los magos, y la respuesta literalmente está escrita en 2 o 3 renglones, y dice que el castigo que merecen las brujas y los magos es la muerte, por fuego o cualquiera de los métodos aceptados por la ley, sin excepciones de edad, género, clase social. Solo los niños pequeños pueden ser exceptuados, porque, dice James, no son realmente conscientes, no son realmente conscientes racionalmente de lo que están haciendo. Pero todo aquel que efectuara o presenciara un acto de brujería es culpable y merece la muerte, dice James en este caso. Todo aquel acusado de brujería es culpable a los ojos de James. Y esto es importante, porque no importa, en un momento Filomates interviene y le pregunta que es muy difícil a veces poder distinguir entre un verdadero caso de brujería y aquel que no es. ¿Qué pasa si de pronto se condena a un inocente? Estamos hablando de pena de muerte. Y Epistemón le dice que peor que condenar a un inocente es dejar libre a un culpable. Entonces estamos hablando de un tipo de argumentación en el que claramente todo aquel que haya sido condenado por brujería
en tanto, digo, lo efectuara o lo presenciara, es culpable para James porque dice que de lo contrario, si esa persona realmente fuese inocente, Dios no permitiría que se encontrara en esa situación. Por ende, si ya estás en la situación de ser acusado, es porque sos culpable. De lo contrario, Dios no permitiría que llegaras a esa circunstancia. Bueno, Filomates dice, bueno, perfecto, entiendo cuáles son los métodos para identificar estas brujas. Y como les decía hace un rato, principalmente hay dos métodos, dice James. La primera es la marca, como hablábamos hace un rato de la marca que se produce en el encuentro con el maligno. ¿Qué se hacía? Se colocaba al acusado en una especie de estrado, se lo desnudaba y se examinaba frente a todo el mundo si existía algún tipo de marca en específico que podría llegar a funcionar como la marca maligna, digamos. Y el segundo método es, no sé si no es tan conocido, pero es denominado como la ordalía del agua. En general lo que hacían era atar a una persona a una silla, a la persona que era acusada, si la persona y se la arrojaba al río, perdón. Y si la persona era finalmente inocente, se ahogaba; si la persona era culpable, por medio de la magia, de alguna manera intentaría o trasladarse o liberarse y obviamente no moriría ahogada, lo cual, digo, bastante lamentable para la persona que sí era inocente porque de cualquier manera fallecía, quiero decir. Entonces, básicamente estos son los dos métodos, dice James, para poder identificar una bruja. La marca del maligno y el otro método que es la ordalía. Finalmente, James cierra el discurso, y esto también es importante porque claramente es una sentencia política, cierra el discurso con la promesa de erradicar la brujería en Escocia. Termina cerrando el último capítulo diciendo, no se preocupen, yo me encargaré de liberar a Escocia, esta gran tierra, de esta plaga que en este momento nos acecha y nos hace tanto mal. Bueno, eso en cuanto al contenido de los dos libros. Lo que quería hacer finalmente, ya para ir cerrando, son hablar un poco sobre algunas conclusiones finales del diálogo, como para hacer una recapitulación final con respecto al primer encuentro y a este encuentro. ¿Cuáles son estas conclusiones? Voy a tratar de atenerme al PowerPoint, así no me voy por las ramas, que evidentemente hoy me está pasando mucho. Entonces, en el libro 1, las conclusiones finales que podemos sacar son que la magia y la nigromancia existen, como así también los magos, y las pruebas se remiten a las Santas Escrituras. La distancia entre la magia y la brujería no solo se distingue según los géneros de sus practicantes, sino que además una es más excelsa que la otra. ¿Por qué digo esto de que no solo se distinguen según los géneros de sus practicantes? Por esto mismo que decíamos hace un rato, de que la magia, la nigromancia o la alta magia, era propiamente un arte propio de los varones. Quienes los practicaban eran los varones porque eran los que tenían el conocimiento para poder hacerlo. La brujería, más rudimental, si le queremos decir así, es más propia de las mujeres. Y además, obviamente, James considera que una es más, digo excelsa entre comillas, porque en realidad no es que una es mejor que la otra, sino que una está más ligada al conocimiento que la otra. Una es más racional que la otra. Entonces, ahí hay claramente una distinción. Y otra cuestión a tener en cuenta, que no lo puse acá, pero que es importante, que es desaparece esta distinción entre la magia natural y la magia sobrenatural, que estaba muy presente en el Renacimiento, para que todo tipo de arte mágico, oculto, sea del tipo que sea, es considerado demoníaco, es considerado un pecado. Esto con respecto al primer libro. Con respecto al segundo libro, la brujería y las brujas existen, que es lo que James intenta probar en las escrituras. Se niega la relación con el mal melancólico, y aunque poseen un gran poder, no pueden destruir el mundo porque son inferiores a Dios. Sus actos pueden ser invocados a su favor y en contra de otros. Esto con respecto a las brujas, ¿no? Al propósito de James de hablar sobre la existencia de las brujas
en el caso del libro 2. En el libro 3 nos encontramos entonces con los diversos tipos de espíritus que existen y sus acciones sobre la humanidad, y que sus acciones sobre la humanidad son permitidos por Dios. Esto es importante. Negar la existencia del mal es negar la existencia de Dios para James. Las brujas y los males propagados por estos espíritus se debían antes, durante la época de la fe católica, al pecado de la ignorancia de los padres de la Iglesia, ahora al escepticismo de sus contemporáneos. De alguna manera, tanto la ignorancia anterior, de la etapa anterior, como el escepticismo actual en la época de James, dice él, son las causas por las cuales Dios nos está castigando con esta plaga de brujas. Y algunas cuestiones que a mí me gustaría, esto se ve medio chiquito, se llega a leer, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, no te hagas problema que se ve. Y esto finalmente, que es algunas conclusiones que traigo yo a colación, que me fueron surgiendo a mí a raíz de la lectura y el análisis del texto, que es para poder hablar también un poco sobre la construcción de la figura de la bruja en el diálogo y cómo se va construyendo en esta especie de discurso un poco errático, porque, de nuevo, James no es un filósofo, no tiene la intención tampoco de escribir un tratado filosófico, entonces la argumentación va y viene. Hay que seguirlo un poco, hay que intentar tender un hilo, porque suele ser bastante desordenado a la hora de exponer las ideas. Pero según mi criterio y el análisis que puedo hacer yo del texto, encuentro tres vertientes fundamentales que son las que nutren de alguna manera la construcción de la Crasfolk o bruja en el caso del texto, del tratado de James. En principio, la religiosa. Digo, no es casualidad que la palabra witch haya sido incorporada en la Biblia y que además sea un recurso que utiliza James todo el tiempo para asegurar su existencia. Quiero decir, volvemos a esta misma idea de este círculo argumentativo. Él está todo el tiempo asegurando que la existencia de las brujas se prueba en las Santas Escrituras, una traducción que él mismo propone y que sabe que incluye esta palabra en el inglés de esta época de transición. No es poca cosa. La segunda vertiente que nutre la construcción del concepto de bruja es la histórica. El hecho de que James está citando todo el tiempo diversos registros históricos y religiosos también de la presencia de las brujas. Incluso hace una mención, ahora no recuerdo bien en qué capítulo, pero incluso hace una mención literaria sobre las figuras de Circe y de Medea. Entonces, está recurriendo todo el tiempo a estas figuras retóricas, a estas figuras literarias, para asegurar la existencia de que estas mujeres existen efectivamente en la historia, y que él no está inventando esto de pronto. Y la última, la que a mí me parece la más interesante, o al menos la que a mí más me interesa, que es la vertiente filosófico-política. Es decir, durante todo el tratado, de alguna manera, James lo que hace es proponer distintos fundamentos filosóficos y conceptuales por los cuales las brujas existen y atentan en contra de la sociedad. Estos pasajes, que son muy claros y son muy contundentes, que están casi al final de los capítulos de los últimos dos libros, en los cuales James específicamente hace una mención de en qué sentido la bruja atenta políticamente a la sociedad. El editor de este texto, que tiene unas notas al pie muy interesantes, hace una mención importante y sostiene que esta idea de que, por ejemplo, aquel que es más agresivo en la búsqueda de la bruja o que la denuncia sabiendo que Dios lo va a proteger, cuanto más agresivo sea en contra de ella, Dios lo va a proteger, es claramente una manera de generar un tipo de histeria social en ese momento, de forma tal que cualquier persona, cualquier vecino con el que yo tuviera algún tipo de problema, podía llegar a ser señalado por bruja o brujo. Y recordemos lo que decía James, aquel que se encontrara en la situación de ser
enjuiciado o alguno lo hubiese señalado de realizar algún tipo de arte mágico, está ahí por una razón. Si no hubiese sido culpable, entonces Dios no lo hubiese puesto en esa circunstancia. Entonces, cualquier persona que podía llegar a ser determinada como bruja, brujo, mago o lo que fuese, recordemos que las clases sociales acá no se distinguen. Podía ser gente de la realeza, como pasó en el caso de los juicios de Norberwick, el propio primo de este entonces rey tuvo que exiliarse porque, bueno, había sido considerado como uno de los participantes del sábado en contra del rey y de su prometida. Estamos ante una situación y ante una propuesta de un político, ni más ni menos que de un monarca, que entiende que la erradicación de las brujas es importante para poder sostener la paz digamos, y la salud de su pueblo. Entonces, me parece importante destacar entonces que existe toda una fundamentación que hay que reconstruirla, que hay que poder de nuevo tender ciertos hilos entre los diversos capítulos que nos demuestran de alguna manera que James sabía específicamente cuál era su objetivo y en principio lo que busca justamente es poder brindar herramientas simples y básicas para la detección de las brujas y su próxima condena. Entonces, esto me parece importante. La construcción de la bruja, entonces, o la Crashfolk de James, no es meramente un constructo literario propio de un imaginario colectivo de la época. La bruja es retórica, política y encarna un poder que es compartido. Por un lado, lo percibe desde su pacto con el maligno y por otro, desde su conocimiento de la naturaleza. La bruja es el enemigo común del buen samaritano y por ello debe ser perseguida y erradicada. En suma, la bruja y su persecución son el resultado de diversos y complejos procesos de dominación sobre el género femenino que han validado no solo su dominación y repudio, sino también su ejecución. Esta es básicamente la primera aproximación, la primera conclusión a la que yo puedo llegar después de la lectura del tratado. Y que me parece también fundamental volver a decir esto, es importante volver a traer a colación estos textos y es importante entenderlos y desmenuzarlos y entender cómo funcionan argumentativamente para justamente después poder hacer una comprensión mucho más profunda de un proceso tan importante y tan poco estudiado en términos filosóficos como es el proceso de la cacería de brujas. Así que eso es todo por mi parte. Les paso acá. Ahí está, la diapositiva. Les agradezco mucho por escucharme y bueno, y obviamente por estar acá conmigo en la exposición. Dejo de compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, Mayra. La verdad que me parece que retomaría tus últimas palabras, digamos, como me parece que por ahí dedicarse a estos temas que salen de los habituales que trabajamos en filosofía, rescatar estos textos y meterse y ver de qué lo van, me parece que nada, que amplía mucho la comprensión de muchas cosas y más esto, un proceso como lo que sabemos que fue, la cacería de brujas. Bueno, vamos a dar lugar a una única pregunta a Najima, que levantó la mano para que no sea tan tarde. Bueno, Hay Dale, una Najima. sola pregunta, No, no yo quiero. por el tema del horario, para respetar que habíamos acordado hacerla más breve la reunión de hoy, porque demasiado Claro, esfuerzo ha hecho estando de vacaciones tener que preparar una conferencia. claro. Dale. no hay problema. Yo solo quería em, Estás muteada. muteado. Ahora se escucha. Sí, ahí te escucho. Eh, Vos dijiste toda, enumeraste lo que pueden hacer las brujas y bueno, yo escribí aquí, pueden hacer que hombres y mujeres se amen unos a los otros, pueden hacer que espíritus atormenten a personas,
Ujú. Y ahí me quedé, me quedé ahí, si me podés decir, porque para que lo Eh, agregue. sí, básicamente lo que dice James es que pueden hacer que hombres y mujeres se amen o odien, pueden tomar la vida de cualquier persona. Ahí lo Por eso, agregó. por eso son tan peligrosas también, dice James, y Filomate se pone un poco nervioso y le dice, ¿quién querría denunciar entonces a estas mujeres que con un simple encantamiento podrían matarte? ¿Quién se animaría a ¿Tomar semejante... la vida o tomar el espíritu? Tomar la vida, dice James. Ah, Em, bueno, luego esta idea de que pueden elevar tormentas, pueden hacer que la gente se vuelva frenética. ujú. Creo que esas son las que mencioné, entre otras, ¿no? Hay muchas más en el tratado. Mm. Elevar tormentas, ¿cómo sería eso? Recordemos que esto lo decía yo hace un ratito, que en el caso de James, una de las motivaciones por las cuales se realizan los juicios de Norberwick y él comienza con esta persecución tan importante hacia estas personas que él considera culpables, se debe justamente digamos, a un altercado que tuvo con su prometida en su viaje desde Oslo hasta Londres. Atravesaron una tormenta y el barco casi se hunde. Entonces, claramente lo que está diciendo James aquí es que una de las cosas que pueden hacer las brujas es elevar tormentas, es decir, crear tormentas tanto en la tierra como en el océano. Es Ah, decir, bien, manejar la cuestión climática, quiero decir. claro, claro. Bueno, después lo completo en el canal de YouTube, que seguro va a estar subida ahí la conferencia. Sí, sí, Así eso que, seguro porque sí. siempre se sube. Lo otro que se me ocurre es que si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, comentario, algún intercambio con Mayra, que escriba al mail del Centro de Hermenéutica y que después se pueda poner en contacto con vos, Mayra, si te parece. Sí, 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 por supuesto. Si no, yo acá mismo en el chat escribo mi mail, cualquier cosa, si alguien tiene ganas de Claro, que para no continuemos la extendernos charla, ahora, pero dar la posibilidad de que pueda continuar algún diálogo. ahí está. Ahí envié mi mail personal. Sí, ya sea sobre la discusión o quizás, no sé, algún tipo de bibliografía. Esta bibliografía está toda en inglés, pero si acceden al idioma es bastante accesible gracias a la introducción que tiene el texto también, que lo hace muy claro, lo hace muy ameno. Así que si quisieran acceder a las fuentes, algún tipo de bibliografía, me escriben y yo con gusto se las mando. Bueno, muchas gracias, Mayra. No sé, Carlos, si quiere decir algo. Sí, muy interesante, ¿no? Sobre todo la perspectiva, es decir, yo conocía estudios sobre la brujería, pero no la perspectiva tuya, ¿no? Que quizá habría que completarla o cruzarla, digamos, con una consideración histórica, en el sentido de quiénes fueron los que fueron acusados. En el caso de la tormenta está claro, digamos, digamos, de la parcialidad de la acusación. Y, pero que termina siendo, claro, un sistema de control, ¿no? Sí, Muy terrible, ¿no? sí, sí, por supuesto. Es, En digamos, el ca- es una teología política, en definitiva, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que en verdad, en última instancia, sí. Yo no me animo todavía quizás a trazar algunas, digamos, a poner algunos lentes de algunas categorías filosóficas, porque la realidad es que, de nuevo, como decía hace un rato, la intención de James no era la de escribir justamente un tratado filosófico, pero finalmente es lo que ocurre, es un tratado de monológico, teológico, filosófico, político, y Sí. quizás hasta le cabría alguna categoría más. Y en el caso de la cuestión histórica, en el caso del panfleto de News from Scotland, que es el texto que utiliza James para valerse y para abrir este diálogo, es un texto que está publicado en la misma edición y que trata justamente sobre los juicios y mencionan a las distintas personas que existen. Yo había mencionado en el primer encuentro algunas de las mujeres
que habían sido condenadas y que de hecho son, dentro de todo, bastante famosas en lo que tiene que ver con la historia de la cacería y de la persecución de brujas en el territorio insular específicamente. Estos juicios en particular son, en términos históricos, muy importantes porque presentan, primero que están compilados todos los registros históricos de los juicios, y por otro lado que se evidencia el nivel de tortura que hubo en el contexto de la prisión justamente que sufrieron estas personas. Yo no lo mencioné, pero bueno, de hecho justamente en un pasaje en el texto, James dice que en uno de esos encuentros que pueden tener las brujas con el diablo una vez que están aprisionadas, es el hecho de que él las lleva a cometer suicidio. Y la realidad es que si vamos a los hechos concretos, estas personas cometían este tipo de actos por el nivel de tortura que sufrían en realidad. Claro, morían por tortura. Verdaderamente, sí. La realidad es que no había manera de considerarlo una muerte ajena a este tipo de sometimiento. Lo que sí resulta muy difícil, y en eso me parece que falta mucho, es el hecho justamente de que en el caso de estos juicios los registros están, pero registros sobre muertes de mujeres en la hoguera durante todo el Renacimiento y la temprana modernidad en distintos lugares, principalmente en Alemania, que fue uno de los lugares donde mayoritariamente se llevó a cabo la cacería. Prácticamente no existen los nombres de estas mujeres y eso hace justamente que la reconstrucción sea más complicada. Pero bueno, acá estamos tratando de reconstruir algunos datos. Bueno, muchísimas gracias, Mayra. No, Estamos de nada. en contacto y seguramente te vamos a convocar para alguna otra actividad. Bueno, encantada. Muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que fue muy lindo, tanto este encuentro como el anterior. Yo me sentí muy cómoda, muy bien recibida, así que nada, les agradezco profundamente por la oportunidad y cuando quieran estamos en contacto. Bueno, Mayra, muchas gracias. Bueno, Gracias por el esfuerzo. gracias. No, de nada, encantada.